¿Qué tal? En este encuentro vamos a hacer un análisis profundo del poder ejecutivo en la Constitución argentina. La idea es desglosar su estructura, sus facultades y también sus límites. Pensemos en esto como una guía de estudio para entender a fondo la materia. Para organizarnos, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, la naturaleza unipersonal del poder. Luego, cómo se llega a la presidencia. Tercero, el mandato y la sucesión. Cuarto, las atribuciones del presidente. Y por último, el rol del jefe de gabinete y los ministros, sobre todo después de la reforma del 94. ¡Empecemos! Bueno, para arrancar, lo primero y fundamental es entender la esencia del poder ejecutivo tal como lo define nuestra Constitución. A ver, la palabra clave acá, la que define todo, es unipersonal. ¿Qué significa esto? A diferencia de los sistemas parlamentarios, donde el poder ejecutivo puede estar repartido, nuestro modelo presidencialista lo concentra todo en una única figura, el presidente. Esta persona cumple una doble función, que es muy importante. Es jefe de Estado y a la vez jefe de gobierno. Muy bien. Ahora que ya sabemos cuál es la naturaleza del cargo, veamos cómo se llega a él. ¿Qué se necesita y cómo se elige a un presidente en Argentina? La Constitución es muy clara con los requisitos. Como vemos, combina temas de nacionalidad, edad y ciudadanía. Y ojo, un dato histórico que es clave recordar, sobre todo para un examen. La reforma de 1994 eliminó el requisito de ser católico. Este fue un paso fundamental para separar la religión del acceso al cargo más alto del país. Ahora hablemos del sistema electoral, porque acá hubo un cambio importantísimo. Antes del 94, la elección era indirecta, o sea, la gente votaba por electores, y esos electores después elegían al presidente. Pero a partir de la reforma, pasamos a un sistema de elección directa. Todo el país funciona como un distrito único, y el voto va directo a la fórmula presidencial. Mucho más simple y directo. A este sistema se lo conoce como doble vuelta condicionada o, más comúnmente, balotage. Para ganar en primera vuelta, la Constitución nos pone dos escenarios posibles. La idea de fondo es asegurar que quien gane lo haga con un respaldo popular fuerte, con una buena legitimidad de origen. Y, si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, bueno, ahí es cuando vamos a una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas. Perfecto. Pasemos ahora a ver cuánto dura el mandato y qué pasa, según la Constitución, cuando el cargo queda vacío. Acá tenemos otra modificación central de la reforma del 94. El mandato se acortó de 6 a 4 años, pero, a cambio, se habilitó la reelección inmediata por un periodo más. La regla es simple, se puede estar un máximo de 2 mandatos seguidos. Después de eso, hay que esperar al menos un periodo para poder volver a postularse. Cuando el cargo de presidente queda vacante, el término técnico que usamos en derecho es acefalía. Y en este punto, la Constitución es terminante. El poder nunca puede quedar vacío. El artículo 88 directamente nos obliga a asegurar la continuidad del gobierno. La Constitución distingue dos tipos de acefalía. Por un lado, las transitorias, como un viaje o una enfermedad, que se cubren de forma temporal. Por otro lado, las definitivas, como la muerte, la renuncia o un juicio político. En estos casos, se activa la sucesión permanente. El vicepresidente asume la presidencia hasta completar el mandato. Ahora, ¿qué pasa si faltan tanto el presidente como el vicepresidente? Bueno, para eso está la ley de acefalía, que establece esta línea de sucesión. Es muy importante aclarar algo. Estos funcionarios no se convierten en presidentes, sino que ejercen el poder ejecutivo de manera provisoria, hasta que se resuelva la situación de fondo. Bien, llegamos al corazón del poder presidencial. Vamos a meternos con el artículo 99 de la Constitución, que es el que detalla todas sus atribuciones. Analicemos las más importantes. Empecemos por los decretos reglamentarios. Esta es la potestad reglamentaria por excelencia, es decir, el Congreso sanciona una ley que establece un marco general, y el presidente, a través de estos decretos, baja a tierra los detalles para que esa ley se pueda aplicar. La clave, y esto es fundamental, es que no puede alterar el espíritu de la ley. Ahora sí, los famosos decretos de necesidad y urgencia, los DNU.
Son, quizás, la herramienta más poderosa y también la más controversial que tiene el presidente. Básicamente le permiten legislar, pero la Constitución es muy estricta. Solo puede hacerlo en circunstancias excepcionales, con el acuerdo de todo el gabinete, y siempre sujeto al control posterior del Congreso. Y la propia Constitución pone un freno muy claro. Este artículo prohíbe explícitamente usar los DNU para 4 temas que son súper sensibles: la materia penal, la tributaria, la electoral y la de partidos políticos. Este es un resguardo clave para mantener la división de poderes. Y por último, los decretos delegados. A diferencia de un DNU, donde el Ejecutivo toma una facultad del Legislativo, acá es el propio Congreso el que decide delegar esa facultad. Por supuesto, esta delegación tiene que ser por una ley específica, por un tiempo limitado, y el Congreso siempre mantiene el control final sobre el tema. Para terminar, vamos a analizar las figuras que la reforma del 94 incorporó para ayudar al presidente y, en teoría, para atenuar el fuerte presidencialismo argentino. El jefe de gabinete es una figura central en este nuevo esquema. Se encarga de la administración general del país. Es como un fusible entre el presidente y la administración pública. Y además actúa como el nexo principal con el Congreso, al que tiene que rendirle cuentas todos los meses sobre la marcha del gobierno. Y acá está la diferencia fundamental, la clave para entender el concepto de presidencialismo atenuado. Mientras que un ministro responde políticamente ante el presidente que lo nombró, el jefe de gabinete tiene una doble responsabilidad. Sí, lo nombra y remueve el presidente, pero también puede ser removido por el Congreso a través de una moción de censura. Es un mecanismo de control parlamentario metido en nuestro sistema presidencialista. Y cerramos con esta pregunta, que nos deja pensando. La intención de los constituyentes en el 94 fue muy clara: crear contrapesos al poder presidencial. Ahora bien, evaluar si en la práctica política de todos estos años se ha logrado consolidar, o si por el contrario se ha diluido esa intención, es uno de los grandes debates del derecho constitucional argentino de hoy en día.